El gigantesco escenario del Auditorio Nacional en México. Las luces de cristal caen sobre una figura inalcanzable. Paloma San Basilio. Deslumbrante. Impecable. Con la majestuosidad absoluta de una reina sin corona. 10.000 almas contienen el aliento ante esa voz celestial. Pero hagamos un zoom lento y silencioso hacia esos labios. Esa misma boca que enamoró a todo un continente es también una bóveda de máxima seguridad. Una prisión diseñada para resguardar un pacto de silencio brutal y sofocante. ¿Qué sucede cuando la voz más libre y elegante del mundo es obligada a tragarse un secreto oscuro capaz de hacer temblar a una monarquía entera? ¿Y si detrás de la inquebrantable sonrisa de esta gran dama se asfixia una mujer atrapada en la torma, jaula más peligrosa del poder? Madrid. Principios de los años 70. La narrativa clásica de las estrellas latinas nos suele hablar de orígenes miserables de un ascenso desde el barro, pero la historia de Paloma San Basilio es diametralmente opuesta. Ella no nació en el fango. Ella fue moldeada desde la cuna para ser la encarnación misma de la aristocracia, el buen gusto y la sofisticación absoluta. Pero observemos esta sofisticación bajo la fría luz de la psiquiatría clínica. La elegancia extrema, llevada al nivel de la obsesión rara vez, es un rasgo de personalidad genuino. Es en la inmensa mayoría de los casos un mecanismo de defensa, una trinchera. Apenas rebasados los 20 años, la joven Paloma experimenta su primer colapso vital. Un matrimonio relámpago con el atleta Ignacio Gómez Pellico, que se hace añicos casi antes de empezar. El saldo real, una herida profunda cuidadosamente ocultada y una niña pequeña y vana que ahora dependía de forma exclusiva de una mujer sola. Deténganse a analizar el contexto. Ser madre soltera en la España de aquella época, un país profundamente religioso, asfixiante y conservador, equivalía a portar una letra escarlata en el pecho. La sociedad esperaba ver a una mujer rota, humillada, suplicando indulgencia por su fracaso moral. Pero Paloma hizo algo aterrador y psicológicamente fascinante. Se negó rotundamente a sangrar frente a ellos. En lugar de buscar compasión, tomó una decisión radical que alteraría la arquitectura de su mente para el resto de su vida. Construyó lo que los expertos en trauma llaman la armadura de la perfección absoluta. Decidió que jamás, bajo ninguna circunstancia, permitiría que el mundo la volviera a ver vulnerable. Si la sociedad ibérica iba a dispararle dagas con la mirada, esas dagas rebotarían contra una coraza de hielo, seda y diamantes. No la imaginen simplemente comprando alta costura. Apliquen la regla de observar, no solo mirar. Imaginen a una mujer sola frente al espejo de su habitación, ensayando cómo congelar sus lágrimas antes de que caigan. Imaginen la represión implacable de cualquier impulso humano débil o irregular. El control milimétrico de su postura, de su dicción, de su mirada altiva. Se transformó a sí misma en una fortaleza inexpugnable, única y exclusivamente para proteger a su hija de la devoradora maquinaria del escrutinio público. Su majestuosidad casi monárquica nunca fue arrogancia. Era instinto de supervivencia puro y crudo. Sin embargo, la perfilación criminal nos advierte de una trampa letal en este patrón de conducta. Cuando dedicas tu vida entera a soldar un caparazón de hierro perfecto para que nadie logre lastimarte, olvidas que tampoco permites que nadie logre tocarte. La armadura te salva, sí, pero la armadura eventualmente se convierte en tu propia celda de aislamiento. Y esa perfección inalcanzable que la protegió de los susurros venenosos de su juventud sería exactamente el imán que años más tarde atraería a los depredadores más peligrosos e intocables de toda Europa hasta su puerta. El salto de Madrid a América no fue un simple cruce de fronteras. Fue una conquista imperial. Y en el epicentro de esta dominación cultural se erigió México, un país devorador de ídolos, apasionado y exigente, que no dudó un solo segundo en postrarse a los pies de esta deidad de cristal. Analicemos la anatomía de su éxito, porque los números en la carrera de Paloma San Basilio no son simples estadísticas, son el testimonio de un monopolio emocional. Diciembre de 1980. Se levanta el telón de Evita. Paloma no simplemente interpreta a la mujer más poderosa de Argentina, ella se transmuta. La crítica especializada no redacta reseñas, redacta plegarias. El musical rompe todos los esquemas de recaudación de la época. Pero eso era solo el preludio. Las cifras que le siguieron son frías, aplastantes y colosales: más de 16 millones de discos vendidos a nivel mundial. Discos de oro y platino que tapizaban las paredes de las discográficas.
Visualicen el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el monstruo de Reforma. Un recinto que impone terror a los artistas novatos. Paloma lo llenaba hasta reventar noche tras noche sin derramar una sola gota de sudor fuera de lugar. Su voz, un instrumento de precisión quirúrgica, y su presencia calculada al milímetro, generaban una hipnosis colectiva. Culminaría décadas después con el premio Grammy Latino a la excelencia musical. Una medalla que solo oficializaba lo que América Latina ya sabía. Ella era la cúspide inalcanzable de la cadena alimenticia del espectáculo. Era en todos los sentidos terrenales intocable. La máxima aspiración de la elegancia. Pero detengamos la cinta en este preciso instante de gloria. En ese momento exacto donde la ovación es ensordecedora, el oxígeno escasea por la altitud del éxito y los flashes de las cámaras disparan sin piedad. Existe una ley implacable en la física cuántica del poder y la fama, cuanto más deslumbrante, intensa y cegadora es la luz de los reflectores. Sobre el escenario más densa, negra y hambrienta, es la sombra que comienza a proyectarse a tus espaldas. Mientras el público mexicano le arrojaba rosas rojas fascinado por la ilusión de la diva emancipada, algo invisible y siniestro comenzaba a gestarse en la penumbra de su camerino. Su aura de realeza teatral, construida como una armadura de supervivencia, cometió un error fatal, empezó a atraer la mirada de la realeza verdadera. Hablamos de los hombres que no hacen fila para comprar un boleto en primera fila. Hombres que no aplauden sino que ordenan. Hombres que gobiernan desde las sombras y coleccionan belleza como si fueran trofeos de Estado. Justo cuando la prensa la consagraba como la reina absoluta, una red de poder fáctico inmensamente más grande que cualquier teatro, comenzaba a tejerse sigilosamente alrededor de su cuello. El cuento de hadas estaba a punto de terminar. Y las cadenas de su nueva prisión, forjadas con el oro más puro y antiguo de Europa, comenzaban a tensarse en la oscuridad. ¿Qué haces cuando tu éxito es tan inmenso que terminas atrayendo a los monstruos que habitan en la cima del mundo? Los susurros no comenzaron en los pasillos de la farándula barata. Empezaron en las altas esferas, cruzando el Atlántico como una niebla densa y gélida, desde los pasillos alfombrados de los palacios en Madrid hasta las oficinas de los editores más poderosos en México. Pocos saben que detrás de las puertas cerradas de sus deslumbrantes camerinos, la atmósfera comenzó a volverse espesa, tensa, silenciosamente paranoica. Se murmuraba con un terror reverencial la existencia de una relación prohibida. Un amorío clandestino, nada menos que con la figura más intocable de España, el entonces rey Juan Carlos I. Se presume que este no era un romance ordinario de celebridades. Si esta gigantesca leyenda urbana era cierta, Paloma no estaba involucrada sentimentalmente con un hombre. Estaba compartiendo la cama con una institución, con un servicio de inteligencia, con un Estado soberano. Deténganse a imaginar la aterradora logística que requiere ocultar un secreto de proporciones históricas. No hablemos de chismes de revista, hablemos de comportamiento y control de daños. Fuertes rumores de la época y de la prensa no oficial apuntaban a la presencia de vehículos negros con cristales blindados, esperando con el motor encendido en los callejones traseros de los teatros, a huecos ciegos prolongados e inexplicables en sus agendas de gira por América Latina. Un escudo invisible y todopoderoso parecía desplegarse sobre ella en cada aeropuerto que pisaba. Pero en el crudo léxico del poder absoluto, las palabras protección y vigilancia extrema son en realidad sinónimos exactos. Visualicen a Paloma a las 3 de la madrugada en la soledad de una suite de hotel en Ciudad de México frente al espejo del tocador, quitándose las pesadas joyas y el maquillaje con movimientos lentos casi mecánicos. La mujer que hace un par de horas era la dueña indiscutible del mundo sobre el escenario, se dice no podía dar un solo paso fuera del guión en su vida personal sin que un equipo de seguridad de nivel estatal lo registrara. ¿Qué le sucede a la psique de una mujer obsesionada con el control cuando descubre que su intimidad ha sido expropiada por fuerzas que no puede combatir? La verdad sepultada en esos años de oro radiante es que ser el supuesto refugio emocional de una corona no te eleva a la realeza. Te convierte en un archivo clasificado. Te reduce a un fantasma elegantemente vestido. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, olfateaba el rastro. Las entrevistas se transformaron en campos minados llenos de dobles sentidos. Los periodistas lanzaban preguntas afiladas buscando tan solo una microexpresión de pánico, un ligero temblor en su voz. Pero ella jamás se quebró frente a las cámaras. Respondía con sonrisas esculpidas en hielo,
y silencios impenetrables. Sin embargo, el silencio humano tiene propiedades físicas, es pesado, frío y profundamente tóxico. Tragar un secreto de esa envergadura negándolo día tras día, década tras década, comienza a corroer de forma invisible la estructura misma de la mente humana. ¿Qué precio paga el alma de una mujer cuando su voz, esa misma voz milagrosa capaz de hacer vibrar a estadios enteros, le es brutalmente amordazada en el instante exacto en que baja del escenario? La llegada de los años 90 y el amanecer del nuevo milenio desataron a un monstruo sin correa. La cultura de los paparazzi mutó. La prensa del corazón se transformó rápida y violentamente en un escuadrón de fusilamiento. Y Paloma, con su majestuosa aura de misterio y ese colosal supuesto secreto de Estado flotando sobre su cabeza, se convirtió en la presa más codiciada de toda la península ibérica y América Latina. La cacería fue despiadada, carnívora. Imaginen la tortura psicológica de vivir bajo un microscopio las 24 horas del día. Cámaras con teleobjetivos acechando detrás de los arbustos en sus vacaciones privadas. Micrófonos direccionales apuntando a las ventanas de sus habitaciones de hotel. El destello de los flashes ya no era un homenaje a su talento. Era un interrogatorio policial disparado directamente a sus retinas. Querían sangre. Querían desesperadamente atrapar al monarca y a la diva en un solo encuadre para hacer estallar el mundo. Para una mujer cuyo mecanismo de supervivencia primario siempre fue el control absoluto de su entorno, este asedio mediático representó el infierno en la tierra. Caminar desde la puerta de un teatro en México hasta la puerta de su automóvil requería la precisión táctica de una operación militar. Cada respiración, cada parpadeo, cada ligera inclinación de cabeza debía ser fríamente calculada. No podía darse el lujo de lucir cansada, triste o asustada. Un simple segundo de vulnerabilidad sería interpretado como una confesión. Pocos logran entender que vivir obligada a sostener la negación sistemática de una teoría de semejante magnitud no es vida. Es una obra de teatro perpetua extenuante donde el director es el pánico y jamás nunca se baja el telón. Pero ¿qué sucede en el cerebro humano cuando la presión del mundo exterior amenaza con aplastar las paredes de tu psique? Cuando el caos afuera es absolutamente incontrolable, la mente enferma de terror busca gobernar de manera tiránica la única trinchera que le pertenece, su propio cuerpo de carne y hueso. Y es aquí donde la frivolidad del periodismo de espectáculos comete su error más ignorante y cruel. Las revistas se burlaron sin piedad de su evolución física. Cuchichearon sobre las clínicas, los bisturís y los tratamientos estéticos. La acusaron de padecer la vulgar vanidad de una estrella que se niega a envejecer con gracia. Pero la psiquiatría forense y el análisis del trauma nos ofrecen una lectura infinitamente más oscura, triste y profunda. La verdad sepultada bajo las gasas del quirófano no tenía nada que ver con el narcisismo. Tenía que ver con la parálisis del miedo. Las presuntas cirugías estéticas, los estiramientos faciales extremos, la inyección sistemática de sustancias para inmovilizar los músculos, no eran un intento desesperado por aferrarse a la juventud perdida. Eran la construcción física literal y definitiva de su armadura de perfección. Observen su rostro en esas décadas tardías. Mírenlo bien. La inmovilidad de sus facciones no es un capricho estético. Es una táctica maestra de ocultamiento emocional. Si tu rostro no puede moverse, si los nervios están químicamente congelados, entonces es físicamente imposible que un lente de cámara capture un gesto de angustia, de remordimiento o de agotamiento. El bisturí no cinceló una cara más joven. Talló una hermosa máscara mortuoria de mármol para una mujer que aún seguía viva. Renunció voluntariamente a su capacidad de expresar emociones humanas naturales, con tal de que nadie pudiera leer los secretos de su alma. Se petrificó a sí misma. Se convirtió en la estatua más perfecta, impecable y aclamada de los museos del espectáculo latino. Pero las estatuas están hechas de piedra. Son gélidas. No sienten los abrazos, no lloran, no se quiebran. Y sobre todo, las estatuas viven atrapadas para siempre en el mismo pedestal de exhibición, condenadas a observar cómo la vida de los demás fluye y se mueve mientras la de ellas permanece trágicamente paralizada. Cuando estás dispuesta a inmovilizar la expresividad de tu propio rostro, solo para asegurar que el mundo jamás logre ver tus heridas. ¿Hasta dónde llega realmente el abismo negro de tu soledad? La confesión definitiva de Paloma San Basilio jamás se emitió en horario estelar. No hubo una catarsis pública, ni lágrimas derramadas frente a un periodista famoso.
no redactó unas memorias escandalosas para limpiar su nombre o cobrar venganza. La verdad sepultada bajo décadas de hermetismo es que su silencio continuo, gélido y ensordecedor fue paradójicamente su confesión más cruda y desgarradora. Durante años el público y los medios le exigieron con una mezcla tóxica de morbo y crueldad que hablara, que confirmara o desmintiera los presuntos encuentros furtivos en la penumbra con la corona. La llamaron altiva, la etiquetaron de cobarde, la acusaron de ser cómplice de un juego de sombras inmorales. Pero analicemos esto a través de la óptica fría del poder absoluto. Detrás de las puertas cerradas ella comprendía con precisión matemática la letal asimetría de su situación. Estaba atrapada en una red de acero. Si ella se atrevía a confirmar los rumores, la gigantesca e implacable maquinaria del Estado aliada con la prensa conservadora la trituraría en segundos. La historia no dudaría en reducirla al miserable rol de la cortesana destructora de instituciones. Por otro lado, si lo negaba rotundamente y la prensa lograba filtrar una sola fotografía, un solo testimonio incriminatorio, su credibilidad, su majestuosa carrera y el legado de perfección que construyó a sangre y fuego para proteger a su hija serían incinerados sin piedad en la hoguera pública. Era un jaque mate psicológico perfecto, una trampa sin salida. Pocos logran entender que en el brutal tablero de ajedrez de las altas esferas, la reina del escenario no tiene ninguna posibilidad real de vencer al rey. Ella no guardó ese supuesto secreto impulsada por una ciega lealtad romántica como intentaron romantizar los programas del corazón. Lo guardó por puro primitivo y absoluto instinto de conservación. Tuvo que silenciar para siempre a la mujer para poder salvar al artista. Y aquí respondemos de frente a la aterradora interrogante que abrió esta investigación. ¿Qué sucede cuando una voz celestial es obligada a convertirse en la bóveda de un secreto de semejante magnitud? La respuesta es una inmolación invisible. Para poder seguir subiendo a los majestuosos escenarios de México, para seguir recibiendo la adoración de millones de almas, Paloma tuvo que aceptar un trato macabro. Aceptó cargar el peso asfixiante de ese fantasma monárquico hasta su último aliento. Su extrema elegancia no fue un don divino, fue su condena perpetua. Un majestuoso y deslumbrante grillete de oro, cuando la única forma de sobrevivir a tu propia leyenda es convertirte en el guardián mudo de tus propias cadenas. Realmente te pertenece tu voz. El telón de terciopelo rojo finalmente desciende. Las luces de cristal del imponente Auditorio Nacional se apagan una por una. El eco ensordecedor de los aplausos se desvanece lentamente en la fría oscuridad de la madrugada mexicana. En el camerino vacío ya no hay multitudes enardecidas. Ya no hay destellos de flashes. Ya no hay monarcas intocables. Solo queda una mujer sentada en silencio absoluto frente a su propio reflejo en el espejo. Paloma San Basilio nos hereda un legado musical inalcanzable, es cierto, pero la partitura secreta de su biografía nos arroja a la cara una lección brutal, asfixiante y profundamente dolorosa sobre la anatomía de la fama y el poder. Nos enseña de la peor manera posible el precio dantesco que paga el alma humana cuando decide habitar a tiempo completo dentro de una armadura de perfección inquebrantable. Ser la máxima encarnación de la elegancia no es un privilegio. A la luz de la psiquiatría y el trauma, es un exilio. Es la trágica renuncia a la libertad. Al final del día, la mujer que hipnotizó a continentes enteros con su voz, sacrificó su derecho más fundamental a ser frágil, a equivocarse, a romperse, solo para asegurar que sus enemigos jamás pudieran verla sangrar. Cuando pasas tu vida entera construyendo una fortaleza de diamantes inexpugnable, con el único objetivo de que el mundo te admire, sin poder lastimarte, no te conviertes irremediablemente en la prisionera más hermosa y triste de tu propio castillo.